Marcos capítulo 4, versículo 38. Estamos aquí en verdad aprendiendo de la humanidad del Señor. Es importante entender la humanidad del Señor porque basados en esto, hermanos, es que nuestra salvación también tiene su base. Ahí están los hermanitos que me pueden ver, listo. Y yo voy a estar aquí con mis notas al frente de ustedes. Bueno, Marcos capítulo 4, versículo 38. Como tengo dos pantallas, ellos me están viendo acá, pero no ganan nada con verme allá y da igual, yo de los nervios hago y hago. Pero hermano, hay un verso en Hebreos para introducir el estudio, el pensamiento de hoy, Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18. Hablando de la humanidad del Señor, porque ese es el tema que estamos enfocados para entender más. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Dice, para expiar o para pagar los pecados del pueblo. Y hay una frase muy interesante, muy alentadora, dice en Hebreos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en Hechos 2:22 hablan de este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. También dice en 1 Timoteo 2:5, él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro mediador sino Jesucristo hombre. Y también dice en 1 Corintios 10:13, que fue el texto que quedó también como relación al estudio de no os ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados, van a poder soportar porque Dios les dará la salida. Entonces, Marcos 4:38 habla de una situación muy interesante que estaba sucediendo. Apenas comenzando la tormenta, dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces, la palabra o la forma verbal estaba durmiendo da la idea de dormir tranquilamente. Él estaba durmiendo apaciblemente, no como muchos de nosotros que dormimos con sueño ligero o nos sobresaltamos en nuestro descanso. En este momento, el Señor, a pesar de que dice Lucas, da la impresión de que Jesús se puso, se relajó a dormir, se inclinó a dormir tan pronto o casi tan pronto como la barca abandonó la playa. Entonces ya en el transcurso ya de varios cientos de metros, me imagino yo, 1 kilómetro, eran 8 kilómetros para cruzar desde donde estaba en la orilla del lago hasta el otro extremo, a la región de Gadara, 8 kilómetros. Él inmediatamente ya estaba durmiendo, estaba tan cansado, seguramente la tormenta ya empezaba a manifestarse, ya el mar empezaba a picarse, a ponerse bravo, embravecer el mar. Pero él debía estar tan cansado, hermanos, y con esto también da a entender algo muy, muy importante que lo hablaremos más tarde, cuando llegue el momento, que es nuestra responsabilidad, o más bien nuestra confianza en el Padre, ¿cierto? Que nunca fallaba. Ni la violencia de los elementos, ni el ruido de pronto del viento de las olas fueron capaces de despertarlo. La verdadera humanidad del Señor Jesús se muestra en este corto descanso. Él se cansó y a veces dormía cuando podía. Hemos visto también aspectos de su trabajo. Recuerden que esta porción que estamos viendo de Marcos era al final de un día de trabajo, de un día de ministerio, de labor del Señor, ¿no? Cómo empezó la mañana, cómo empezó enseñando, predicando, las multitudes lo agolpaban, lo acosaban. Eso nos lo enseñó algo aproximado el hermano Jorge Pinzón también en la enseñanza del domingo pasado cuando habló de Lucas capítulo 5, ¿verdad? Capítulo
Lucas capítulo 11. Y aquí vemos la verdadera humanidad del Señor mostrándose en toda la actividad que él tenía, ¿no? Y obviamente se cansaba. Y eso es para nosotros un gran motivo de exhortación, hermanos, de llamado y atención, porque nosotros somos tan débiles humanamente en las cosas del Señor que cualquier cosa es una excusa, no para el Señor, que como digo, a menos que usted esté inválido, pero no hay una excusa en el Señor, eso lo pienso yo, que sea un impedimento, una razón para que usted no sirva al Señor, para que usted, por ejemplo, venga a una reunión de iglesia cuando se programa reunión de iglesia. En Juan capítulo 8, versículo 40, hablando de algunos enfoques que da la escritura, ustedes pueden ir anotando ahí en sus hojitas, los que están anotando. Hay varios ejemplos donde Jesús se refiere a sí mismo como el hombre, como un hombre. En Juan 8:40 él habla de sí como un hombre que os he hablado la verdad. Jesús jamás negó la relación que sus acusadores, los religiosos, le hacían de que como el hombre, como un hombre, dice, este hombre comilón y bebedor compartía con publicanos y pecadores. En el relato de la tentación también que vemos en los evangelios, Mateo y Marcos también que vimos, vemos también el efecto cuando Satanás lo tienta a que convierta las piedras en pan. Y él cuando dice, vamos a, por ejemplo, Mateo 4:4, para tener una relación de lo que estamos hablando, para buscar ya usar Biblia, ¿no? Porque he estado dándole las citas. Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando Satanás le está tentando, el Señor le dice, entonces, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra hombre se está refiriendo a él mismo, porque Satanás en realidad estaba enfocando su tentación, ¿verdad? Su ataque a su humanidad. Si tiene hambre, coma. Usted puede hacer que estas piedras se conviertan en pan. Y es por eso que él enfoca su respuesta también como hombre, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre. Hay otra relación también en los evangelios, se utilizan títulos, dos títulos, ¿no? O hijo de Dios, que habla de su deidad, o hijo del hombre, que se refiere a su humanidad. La una va a llevar a la otra. Cuando se hable de la humanidad del Señor, más que todo, también y cuando se usa la palabra hijo de Dios o el nombre hijo de Dios, se enfoca en su deidad. Eso lo vamos a ver más adelante al final de Marcos capítulo 4, versículo 41. Ahí es donde vamos a hablar ahora de la divinidad del Señor. Porque recuerden, hermanos, Él es perfecto hombre, perfecto Dios. Cuando se habla de hijo de hombre, también, por ejemplo, en Marcos 13:26, vamos a leer Marcos 13:26. La palabra o el término hijo de hombre enfoca o nos lleva a pensar también en autoridad. Marcos capítulo 13, versículo 26. Lo estoy buscando aquí con cuidado en mi Biblia y dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿cierto? Entonces, hay otros ejemplos en que esta expresión hijo de hombre lo señalan a él como vestido o investido de autoridad y de gloria. También en Marcos capítulo 14, versículo 62 se habla de lo mismo. Dice Marcos 14:62, dijo, y Jesús les dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cuando el Señor Jesús venga o esté en la gloria como está ahora, ¿Él cómo está? ¿Cómo piensan ustedes que esté Él ahora? ¿Como Dios o como hombre? Si yo preguntara ahí, el Señor Jesús fue llevado a la gloria y Él está en este momento a la diestra del Padre, ¿Él cómo está en su esencia delante del Padre? ¿Como Dios o como hombre? ¿Qué piensan los que están aquí? Que tenemos dos alumnos. ¿Cómo está Él? ¿Él dejó su humanidad cuando resucitó? ¿O recuperó su humanidad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está Jesús entonces en la diestra del Padre? ¿Como Dios o como hombre? Pues la respuesta es sencilla. No es difícil. No, la respuesta es como Dios hombre. Él no cambió en nada. Recuerden cuando Él resucitó, cuando Él fue
como Dios y como hombre, sí, porque él como es nuestro sumo sacerdote, él va a estar entonces intercediendo por nosotros en la gloria. Esa es la idea. Él no dejó su humanidad, en cierta manera. Él la tiene allá en ese aspecto. Por eso él podía hacer cosas, por ejemplo, los discípulos están en el aposento alto, ¿se acuerdan? Y él se apareció, ¿no? Estando las puertas cerradas. En su humanidad y divinidad, él, en cierta manera, la materia ya no estaba sujeto a la materia. Yo creo que Jesús está presente en la gloria del Padre, porque dice en 1 Corintios que él entregará todo honor y toda gloria al Padre para que Dios sea uno en todo. Entonces, Hebreos 2, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, Cristo tiene dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. No es mitad hombre, no es mitad Dios, ¿verdad? En él se manifiesta la naturaleza divina completa y la naturaleza humana perfecta. Entonces, este aspecto de la humanidad de Cristo tiene que ver con la palabra encarnación, es un aspecto doctrinal. No vamos a entrar en los temas de la encarnación, o sea, Dios se hizo carne, como dice en Juan 1:14. Entonces, aunque podamos entender lo que significa su deidad, es propio para comprenderlo bien, que este tema contestemos unas preguntas. Pues les voy a dar unas preguntas que nos deben como motivar a buscar la respuesta. ¿Quién se encarnó? Ahí sería una manera de buscar en la escritura quién se encarnó, cómo se encarnó Jesús y cuál fue el propósito de la encarnación. Entonces, la doctrina de la encarnación también está el aspecto de la humanidad del Señor, es dos cosas diferentes. La doctrina de la encarnación es una revelación de carácter perfecto y santo, o sea, y por eso es necesario, indispensable, aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, 7 razones por las cuales el Señor se encarnó, o sea, Dios se hizo carne, 7 razones y que están en la escritura. Si nos alejamos de la escritura, hermanos, al explicar este tema de la encarnación y obviamente llegar a la humanidad del Señor, puede haber confusión. Han salido doctrinas muy dañinas, doctrinas peligrosas, incluso en nuestros tiempos hay doctrinas que son demasiado oscuras. El gnosticismo utiliza muchas de estas doctrinas y algunas otras sectas de tipo más espiritual como decir, como de nombre cristiano, y utilizan esta confusión en cuanto a la encarnación del Señor y en cuanto a entender con la palabra de Dios qué es lo que significa. Entonces, 7 razones rápidamente por las cuales el Señor se encarnó. Una está en Juan 17:6. Hay varias, pero solo anoté Juan 17:6. Dice para que él pueda o para que él pudiera manifestar lo de Dios al hombre. ¿Cierto? Lo de Dios al hombre. Dios se manifiesta. Es necesario que Dios se revele al hombre. Lo ha hecho por medio de la escritura en las primeras clases que tuvimos de hermenéutica y del estudio de la escritura. En verdad, vimos ese aspecto, ¿no? Dios se le manifiesta al hombre y él se revela al hombre por medio de su palabra, ¿no? Dice en Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Para que él manifestase su nombre, era necesario que Dios se encarnase, o sea, tomase forma humana, en cierta manera. Esa es la diferencia. 2, para que pudiera manifestar lo del hombre a Dios. El primero es manifestar Dios al hombre y el segundo, en cierta manera, es manifestar o presentar el hombre a Dios. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, por medio de la humanidad del Señor es que el hombre se acerca a Dios, no hay otra manera, ¿verdad? No hay otro camino y otra forma. Era necesario, era indispensable, era obligatorio, digámoslo así, que Dios tomase la forma humana para entonces identificarse con el hombre y así proveer un medio de salvación. Y eso lo vemos desde el principio de Génesis, hermanos, cuando el Señor ya comienza a hablar de la venida de alguien. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, creo que es, y lo leemos, cuando él le hace una promesa a la mujer, ¿verdad?
Una promesa que en realidad le dice y le advierte sobre, sobre la venida de alguien, hombre, que haría lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí ya de antemano Dios está avisando o advirtiendo o anunciando la venida de alguien en ese momento aún no revelado del linaje humano para destruir las obras de Satanás. También para que Él se encarna, para que Él pueda ser el misericordioso y fiel sumo sacerdote, dice en Hebreos 2, 17, 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermanos, nunca pensemos que las situaciones que nos pasan son fuera de este mundo, ¿no? No hay nada, como dice en 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ni nos vendrá ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios. Y esa es la promesa, fiel es Dios que no nos va a dejar tentar más allá de lo que podamos resistir. ¿Qué más? Bueno, lo acabé de decir, el cuarto punto, para que Él pudiese destruir las obras del diablo. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces era necesario que Él, Dios, se encarnase para que por medio de la carne y sangre también Él destruyese las obras de Satanás. Y en realidad ese es el canto de victoria, hermanos, que encontramos en Colosenses 2:15, creo, ¿no? Él presentó públicamente, aparentemente fue una victoria del enemigo cuando él llevó a la muerte al Señor en ese aspecto. Pero no fue una victoria, fue una derrota porque él fue levantado de la muerte por Dios mismo, ¿no? Como una señal de que él se había agradado del sacrificio de su hijo. Muy bien. ¿Qué más? Colosenses 1:15 dice, Él es la cabeza de toda creación. Dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Juan 14 nos habla de esto, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En últimas, hermanos, todo el enfoque de la humanidad del Señor, de su encarnación, es llevarnos al Padre, ¿cierto? Ese es como la meta final, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la única manera en que podemos llegar al Padre por medio de Cristo es que Él fuese o estuviese en condición humana. ¿Qué más? Dice otro punto, ya vamos 5, este sería el sexto, para que Él pudiese sentarse sobre el trono de David. Dios ha hecho una serie de promesas a Israel y en este caso necesitan de un rey que físicamente esté sentado en un trono. Esto en las profecías de Zacarías, de Malaquías, de Isaías. Dice Lucas 1:32, hablando de esa profecía ya más en el Nuevo Testamento, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso es un trono que él ocupará durante el milenio. Eso se menciona en Apocalipsis 19 y 20, ¿cierto? No es un trono que el trono de David no está en el cielo, es el trono de Dios, pero aquí en la tierra para dar cumplimiento a las promesas de Israel, él se sentará como el rey, ¿no? Y todas las naciones, dicen en Apocalipsis 19, irán de año en año, dicen Isaías 61 también, de año en año a adorar al Señor en Jerusalén. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos la adoración, que nos ejercitemos en la adoración. También lo último, en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, tiene que ver con el otro aspecto de su encarnación, para que Él pueda ser el redentor del género humano. Cuando joven a mí me enseñaron una ilustración de las hormiguitas para entender esto. O sea, cuando me lo explicaron, me dieron el ejemplo de las hormiguitas. Si yo paso por un nido de hormigas
y yo de pronto accidentalmente tropiezo y desbarato el nido de hormigas, ¿yo cómo puedo decirle a las hormigas, oigan, perdónenme, lo lamento, no fue mi intención destruir su nido, ¿no? La única manera de hacerlo es hacerme una hormiga. Y en el mismo género, en el misma naturaleza y digamos que en el mismo idioma, poder en cierta forma aplicar esta ilustración, decir, perdónenme, yo dañé su nido sin su panal, su lugar de habitación sin mala intención, ¿no? Entonces, Dios era necesario que tomase forma humana, carne y sangre, para dar cumplimiento a estas promesas. Entonces, ¿qué más? Apocalipsis 13:8. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:8? Si ustedes buscan ahí en Apocalipsis, dicen que habla de un cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto habla de que la humanidad de Cristo fue planeada, fue prevista antes de la fundación del mundo. Todos los pasajes, Isaías, todos los que hablan de Cristo como el Cordero, nos llevan a mirarlo humanamente, ¿no? Se relacionan con el cuerpo humano, con el perfecto sacrificio por el pecado. Entonces, estos planes de redención, hermanos, y el sacrificio de Cristo no fue un plan B de Dios, no fue algo hecho a la carrera, fue algo cuidadosamente organizado y planeado por Dios. Y cuando hablo de Dios, hablo de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres están involucrados, hermanos, en su salvación, en mi salvación. Entonces, la cruz con su sacrificio humano sobre esa cruz es un hecho eterno, tanto en propósito como en efecto. No es algo que haya sido casual, que Cristo hubiese sido levantado en la cruz. Fue la manera y la forma en que Dios entonces había planeado que el género humano, fuese entonces redimido. ¿Qué más? ¿Qué más se menciona? En el Antiguo Testamento se esperaba la venida de un Mesías. Los judíos, muchos de sus discípulos le siguieron porque pensaron que él era el Mesías, ¿no? En Israel estaban esperando un Mesías. Siempre que se habla del Mesías, se habla de un Mesías humano, no un Mesías espiritual. Por ejemplo, en el Islam, ellos esperan al Mahdi, se llama Mahdi, y el Mahdi es el Mesías de ellos, pero tiene más las características del anticristo que de ser el mismo Jesús que ellos esperan, ¿no? Los musulmanes no esperan al Mesías Jesús, ellos esperan a un Mesías político que va a dominar el mundo y que va a instaurar al Islam como la religión mundial. Y realmente, hermanos, el crecimiento del Islam en estos últimos 20 años ha sido exponencialmente grande, ¿no? Ellos están creciendo de manera exponencial de forma muy peligrosa y ya prácticamente pues están en todos los países, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando la iglesia sea llevada, hermanos? Cuando la iglesia sea traspuesta ya, raptada, llevada a la presencia del Señor, ¿cuántos cristianos de verdad de los millones que hay van a quedar como un número representativo, demuestren como decir una presencia, un poder? No va a haber ya prácticamente. Entonces el Islam sí va a ser en realidad una religión mundial de alcance mundial. Eso es lo que se ve por las profecías también. Entonces, cuando se habla del Mesías, hermano, ustedes vayan anotando, porque si alguien les pregunta, ustedes van a hablar estas cosas, ¿no? El Cordero Inmolado habla de la humanidad del Señor, ¿no? Los símbolos en el Antiguo Testamento también nos dirigen a Cristo y la mayoría representa, sea directa o indirectamente, rasgos de su humanidad. Entonces, donde quiera que se derrame sangre, es lógico pensar o se sacrifica un cuerpo o aparece una persona simbólica, os indica siempre el elemento humano. Entonces era necesario la humanidad del Señor. Y también que fue predicho en las profecías. Ya leí Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. También hay otra promesa en Isaías 7:14, ¿no? Cuando habla que el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La profecía específica en el Nuevo Testamento, en Lucas, cuando el ángel
se le aparece a María y le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y esto es la profecía del ángel respecto al nacimiento del Señor. Es necesario, hermanos, que entendamos, porque realmente a través de la escritura se nos advierte que dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 es la advertencia para estos últimos tiempos. Estemos muy afianzados en la escritura, hermanos. Estamos pasando por este tema no de una manera casual, obviamente es más profundo, pero no lo estamos haciendo de la manera profunda que merecería el tema, porque en realidad no estamos haciendo un estudio sistemático de la humanidad del Señor. Estamos hablando de su humanidad porque nos queremos identificar con él. Recuerden que el tema es Marcos 4, ¿no? La reacción en la tormenta, ¿no? De aquel que después calmaría el viento y el mar, humanamente ahí durmiendo en el cabezal de la barca en medio de la tormenta. Y eso nos va a llevar a aprender, hermanos, cómo aplicar en las situaciones que vivimos el día a día al relacionarnos con la humanidad del Señor. Entonces, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, puesto que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo que dice en Primera de Juan capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Entonces, eso es algo que ya se está viendo. Se quiere minimizar e incluso rechazar el concepto básico y real, probado escrituralmente también, de que Dios se encarnó en hombre para ser el canal de salvación para el género humano. Pero los falsos profetas, y como dice aquí, el espíritu del anticristo, van a negar, están buscando de muchas maneras tergiversar, minimizar y anular la humanidad del Señor. En la vida de Cristo dice que él dice en Hebreos 2:17, él debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces, hermanos, cuando estemos en una situación, vamos a acordarnos en una situación de tormenta, ¿no? Que es la que estamos viendo. Recuerden, la tormenta para qué, recuerden los desiertos para qué son. Entonces la palabra de Dios dice los desiertos dicen Deuteronomio 8, es para que el Señor, para que usted sepa lo que hay en su corazón, si ha de obedecer. Los desiertos nos buscan la obediencia. Las tormentas ya específicamente quieren que provee qué clase de fe tenemos. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño en realidad o la madurez de nuestra fe? Y para eso tenemos que acudir al hombre, al Jesús humano, al Jesús. Bueno, lo conocemos, por ejemplo, como terminando de completar la idea, él es humano de muchas maneras, ya lo vimos, por ejemplo, por sus nombres, ¿cierto? Se le llama el hombre Cristo Jesús, se le llama alrededor de 80 veces el Hijo del Hombre, se le llama el Hijo del Carpintero. También dice que él tenía cuerpo, obviamente, alma y espíritu. Él tenía emociones, o sea, no es algo no probado en realidad, porque, por ejemplo, Primera de Juan 4:3 ya lo leí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero dice también en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte, ¿verdad? Dice en Juan 13:21 que él se conmovió en espíritu. O sea, su parte espiritual también está aquí relacionada en la escritura, ¿no? Su parte corporal, ¿verdad? Tenía hambre, tenía sed, tenía sueño. Su parte espiritual, como dice acá, ¿sí? Se entristecía, o como dice, se conmovía en Juan capítulo 13, versículo 21. ¿Y cuáles eran sus limitaciones, hermano? Si yo les dijera, háganme una lista de las limitaciones humanas del Señor, podríamos, pues, comparándonos como humanos nosotros, decir lo mismo que a nosotros nos pasaría, ¿no? Él se cansó, ¿cierto? Él se cansó y sin embargo invitó a los cansados a venir a él en busca de descanso. Fíjense, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y os haré descansar. Trabajados y cargados y yo os haré descansar.
Él tuvo hambre y sin embargo él dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Interesante, ¿no? También sintió sed y él dijo, yo soy el agua de vida. Él estuvo sanó toda clase de enfermedad y quitó todo dolor, ¿cierto? Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia y con todo, y él era desde la eternidad. Él fue tentado y no obstante, a pesar de que él es tentado, él ofrece salida para la tentación. Él limitó sus propios conocimientos, aun cuando él es la sabiduría de Dios, ¿cierto? Él oró también y también contestó, pidió que Dios le contestara la oración, ¿no? Todas estas cosas, hermanos, nos llevan a pensar en las características del Señor como hombre. Fue bautizado, por ejemplo, él se identificó con el hombre al ser bautizado, así Dios lo declaró como su hijo. ¿Qué más? Lloró ante la tumba de Lázaro, ¿cierto? Confesó que a él le darían muerte y no obstante, unos minutos antes había recibido la declaración inspirada de Pedro, en la cual este apóstol dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo hambre y sin embargo, aunque era capaz de volver las piedras en pan, no lo hizo, pues si lo hubiera hecho, no hubiera sufrido como sufren los hombres. Y aquí tenemos una serie de características, hermanos, que nos permiten entender la muerte, hermanos, y la resurrección de Cristo, ¿no? Nos identifican también con él. Aparte de su humanidad, no hubiera podido derramarse la sangre. La sangre de Cristo se califica como preciosa, hermanos. Mira, yo quiero hacer un llamado de atención. Hay muchos creyentes cristianos que usan la sangre de Cristo como si fuera un amuleto. Y debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque la sangre de Cristo no es como un amuleto, no es como un ritual, ¿no? ¿Para qué la sangre de Cristo? En la Biblia, en Colosenses hay una razón y en Primera de Juan está la otra razón. ¿Cuáles son el enfoque de la sangre de Cristo en realidad, no? ¿Cuál es el enfoque de la sangre de Cristo? Primera de Juan capítulo 1, ¿cierto? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo limpia el pecado. Pero como algunos ignorantemente dicen, la sangre de Cristo tiene poder, eso es una mentira. Eso no es que la sangre de Cristo, eso no está en la Biblia, hermanos. Dicen Colosenses que Él hace la paz mediante su sangre, ¿cierto? Pero no tiene otra, no es que como algunos utilizan ese concepto de invocar la sangre de Cristo para todo. Eso es una blasfemia, hermano. Y si usted es un cristiano que lo estaba haciendo por ignorancia, ¿listo? Que el Señor le esté perdonando y como es preciosa, dice en 1 Pedro, con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿no? También dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no quitan los pecados. Entonces dice, he aquí, estoy leyendo en Hebreos 10, 4 al 10, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Y eso significó el derramar su sangre. Entonces, volvemos ya para terminar. Vamos a parar acá, pero a la primera pregunta que hice, que quedó en el aire, pero ojalá tengan ustedes la certeza. La humanidad de Cristo se descubre en su ascensión y en su oficio actual, ¿cierto? Entonces, mientras los apóstoles están mirando hacia el cielo, lo vieron subir allí ¿con qué? Con el mismo cuerpo resucitado. Él no se transformó en un espíritu, sino con su mismo cuerpo resucitado, él se sentó a la diestra de Dios. Por eso de él se dice que es el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esteban, cuando lo vio, dijo en Hechos, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, recuerden, es un título para su humanidad, que está a la diestra de Dios. Entonces, por medio de su humanidad, Cristo llega a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere. O sea, Él está ahora en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Entonces, tiene que ver con su perfecta humanidad y con su perfecta divinidad. Vamos a dejar acá porque vamos al próximo jueves, hablaremos o seguiremos hablando una cosita que va a quedar ahí pendiente sobre esta humanidad del Señor. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que eran las preocupaciones del Señor? ¿Ustedes piensan que el Señor se preocupaba? Si yo preguntara, no que se afanaba, ¿no? Él mismo enseñó, no se afanen, ¿verdad? No os afanéis, pero él
pensaba humanamente en qué. ¿En qué podría él pensar? Y yo me he puesto a como a analizar, por ejemplo, él tal vez pensaba sobre los líderes religiosos y políticos que lo que planeaban contra él, aunque él sabe todas las cosas, pero él pensaba humanamente sobre esto. Él también se podría preocupar sobre su familia, ¿no? Recuerden que su familia pensaban que él estaba loco. Entonces Jesús en algún momento yo creo que humanamente se preocupó también en ese aspecto para traer tranquilidad a su familia y que entendieran que su labor era mucho más allá de lo que ellos tal vez estaban pensando que él haría como una especie de locura. Él se preocupó también, él podía pensar en las multitudes angustiadas, llenas de necesidades y dolidas. Él también, yo digo preocupar en el aspecto de pensar como buscando la solución, dando la solución para estas situaciones, ¿no? Entonces, él tal vez se pudo preocupar por los discípulos que había escogido. Recuerden cuando él dijo, pero Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces él se preocupó por Pedro. En el momento en que nosotros vamos a ser solicitados para ser zarandeados, él está preocupado por nosotros, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a dejar acá entendiendo que su humanidad nos va a permitir entonces, cuando llegue el tiempo de tempestad, acercarnos a él. Y vamos a hablar el próximo jueves, vamos a empezar la introducción sobre la fe. La fe y el temor, ¿qué tienen que ver? Porque ambas cosas son realmente necesarias e importantes. La fe y el temor. ¿Es buena la fe? ¿Es malo el temor? Entonces vamos a verlo. El próximo jueves vamos a comenzar entonces con este tema de Marcos capítulo 4, versículo 39, 40 y 41, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es su fe? ¿Cómo es la fe en nosotros, hermanos? Y recuerden, tiene que ver con el temor. Entonces, vamos a dejar ahí. Espero me hayan entendido el tema y obviamente como es muy profundo, hermanos. Aquí solo estamos dando un pequeño, por encima, una pequeña aclaraciones para que ustedes entiendan y vean por la Biblia aspectos de la humanidad del Señor, ¿no? Para cuando llegue este momento de lo que vamos a hablar el próximo jueves, poder hacer la aplicación práctica, porque recuerden que a partir de ahora, todo lo que se ve en Marcos, de a partir de 4, por ejemplo, el endemoniado gadareno, por ejemplo, la mujer con el flujo de sangre, bueno, y otras cosas que vienen ahí donde se menciona la fe, tiene que ver con aspectos prácticos. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? Entonces, lo que tenemos que empezar recordándoles, esté atento cuál va a ser el refugio. Téngalo listo, hermano. Tenga listo su refugio para el tiempo de prueba. Cuando venga la prueba, usted sepa dónde entonces refugiarse. Y es en el Señor. La iglesia está también diseñada para ser el refugio de los creyentes. Entonces, no estamos llamados a ser como un islote en medio del mar. Tenemos la oportunidad de venir